Y ya está con nosotros, hablando de libros, de literatura, de todo este mundo maravilloso, Sofía López, para hablarnos del mundo de Sofía. Así le pusimos a esta sección, a esta oportunidad que tenemos de platicar contigo, porque es un mundo completito y tú eres una apasionada de la literatura. ¿Cómo estás, Sofía? Pues muy bien, con el gusto de estar otra vez contigo y con tu audiencia. Fíjate que justo por eso elegimos este nombre, porque yo creo que cuando estamos rodeados de muchas historias, es como vivir muchas vidas, siempre lo han dicho los grandes lectores, ¿no? Cuando uno no acostumbra a leer, pues vive solamente su vida y qué triste, porque nada más es una. Sí. Cuando nos llenamos de libros podemos ser lo que queramos ser, podemos abrir muchas puertas y ventanas que nos lleven a otros universos. Y bueno, por eso estoy aquí, mi querido amigo. Fíjate, hoy te traje a José Emilio Pacheco. Esto es una delicia. Uno de los indispensables. Uno de los indispensables, y aquí yo te voy a ser muy franca. Fíjate, cuando yo estudié en la secundaria, me acercaron a José Emilio Pacheco y yo recuerdo que no me gustó. Yo creo que no estábamos maduros como lectores, yo creo, en aquella época, pero ahora que lo he retomado, estoy sorprendida de la riqueza de cada uno de sus párrafos. Fíjate que él decía que había que leer mucho y escribir poco. Y eso es lo que él hace. Entonces, cada párrafo es una síntesis maravillosa de lo que él quiere decir. Él nace en la Ciudad de México y desafortunadamente fallece hace 5 años. Sí. Y entonces, pues estamos aquí un poco extrañándolo y conmemorando su triste partida. Y te traje justamente este libro, Batallas en el Desierto. Te voy a decir por qué. Porque habla de la colonia Roma. Y entonces, ahora que todo el mundo estamos muy emocionados. Estamos muy sensibles, ¿no? Estamos muy sensibles para ir a la Roma, de la conocer. nostalgia, de lo que era el México de ayer. Ajá. Pues, ¿qué creen? Aquí José Emilio Pacheco nos da una idea de lo que era la colonia Roma mucho antes de la que plantea Cuarón. Esta es la Roma de los 50, saliendo de posguerra. Y de verdad es una delicia leer lo que se vivía en aquella época, desde la conformación del Estado de Israel, el cambiar los refrescos de cola por el agua de Jamaica, la importancia que tomaba el radio con las mamás, con las amas de casa y las radionovelas. Es decir, nos describe el mundo perfecto que se vivía en aquella época en la colonia Roma, donde dice que era una colonia que podía decirse que venía menos porque la gente se empezaba a mudar a Polanco y a las Lomas, y entonces la colonia Roma empezaba a ser habitada por otros grupos como las de la comunidad judía, por ejemplo, o hasta árabes, dice, ¿no? Y entonces él hace una descripción perfecta de lo que era el México de aquella época. Ahora, fíjate que es una historia de amor. Entonces, a todos los que nos fascinan estas cosas del corazón, es una novela maravillosa porque habla de un muchacho, Carlos, que se enamora de la mamá de su mejor amigo. Pero es un amor de platónico. Verdad platónico que viene desde el corazón. Y entonces él empieza a redactar, a contar cómo es su vida en la escuela y cómo en un momento de arranque no puede más y sale corriendo, le toca la puerta a la mamá para confesarle su amor. Y le dice, me da mucha pena, pero te lo tengo que decir, estoy enamorado de ti. Bueno, esas son las claves, algunas de las claves de esta historia, que es uno de los libros más famosos, si no es que el más famoso de José Emilio Pacheco. A mí me pasó lo mismo, Sofía, y a lo mejor a usted también. No sé, hay que ser muy honestos con esto, ¿eh? Uno a veces no lee o no le llegan a las manos a tiempo las obras, sobre todo las grandes obras. Esta, de verdad, es de las indispensables. Yo he leído nada más, no voy a presumir, Las batallas en el desierto y El principio del placer. Sí. Pero lo leí seguramente en una etapa demasiado temprana. Oye, ¿cómo era José Emilio? Porque era poeta también. O sea, no nada más hace estos relatos, sino que te invitaba a otras cosas también. Sí, fíjate que su mente era prodigiosa y todos los grandes escritores lo dicen. Él, fíjate, como muchos otros escritores, empieza estudiando Derecho y a la mitad dice, esto no es lo mío, conoce a Monsiváis y se empieza a acercar al mundo de las letras. Y entonces de repente acaba siendo su maestro Juan José Arreola. Dicen que en aquella época Juan José Arreola tenía que entregar ya un libro y no lo había escrito. Y entonces José Emilio Pacheco le dice, díctemelo, maestro, díctemelo, yo lo escribo. Y entonces él es el escribano del bestiario. Entonces, imagínate ese gran maestro que tuvo José Emilio Pacheco. Entonces, él efectivamente es un gran poeta. Es un gran ensayista y se ha traducido a muchísimos idiomas, pero su novela y su cuento corto es espectacular. Por lo que yo te decía, esta capacidad de síntesis que tiene él, de quitar estas palabras de más. Tú acuérdate que de repente la poesía era muy enjabonada, ¿no? Y entonces llega José Emilio Pacheco y dice, no, tienen que ser las palabras exactas, las palabras que deben de ser, sin más, sin menos. Y entonces él empieza, por eso es que él es, dentro de la literatura, él se conoce como un vanguardista, porque él empieza a transformar la literatura en este género que le llamamos realismo, porque
porque él justo lo que hace es plasmar lo que ve, pero lo hace con las palabras exactas, no más, no menos. Y este es el chiste de esta obra. Y es un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo. Dese la oportunidad. Son 68 páginas. Sí. En esta edición en particular, en cualquier edición serán un número muy similar. Es bien poquito. Dese la oportunidad. Es uno de los grandes y esta obra en particular es muy evocadora. Ya va a ver de lo que le estamos hablando. Oye, pero ¿qué más nos puedes decir de José Emilio Pacheco? Esto del bestiario es muy interesante. Es muy interesante. Yo no sabía que hubiera él escrito. Y además, fíjate que José él Arreola. multipremiado, él fue premio Cervantes en el 2009, Sí. también fue el premio de la Reina Sofía, que se le da por poesía, y también ganó el premio al reportaje, ¿no? Porque él justo era como al periodismo, porque justo era como multifacético. Dicen los grandes poetas, a mí una vez me contó Jaime Labastida, que es un gran poeta que tenemos afortunadamente todavía con nosotros, me decía que una de las mentes más prodigiosas que él había conocido era la de José Emilio Pacheco, porque era un hombre que pensaba como en múltiples esferas, ¿no? Era el poeta y era el ensayista y era el prosista y era el que estaba haciendo la crítica, como en este libro, a la corrupción de aquella época. Por ejemplo, nos habla de un Miguel Alemán, ¿no? Que salía y que medio saludaba, ¿no? Lean, por favor, este libro, porque incluso, por ejemplo, la mamá de la que se enamora Carlitos, pues tenía que ver ahí con algún político. Y caray. ¡Qué caray! Y también nos describe, ¿no? Nos describe cómo este asunto de las casas chicas, cómo se veía el que tú fueras amigo o amiga de una persona divorciada o de un matrimonio que no fuera matrimonio, ¿no? Estas familias diferentes, cómo se veían en aquella época. Sí, sí. Esta es la gran transformación que uno se puede deleitar con José Emilio Pacheco. Y bueno, y ahora te traje, otra propuesta, porque si usted se clava con José Emilio pues Pacheco, exacto. Te traje el principio Es el del 1-2. placer. El 1-2. Este es el principio del placer, que es una recuperación de cuentos cortos maravillosos, pero hay una novela corta inserta que es la que le da el título de El principio del placer. Es decir, este hombre nos transporta en unas cuantas páginas a todos lados, mi querido amigo. No hay pretexto. Muchas gracias, Sofía. ¿Con quién nos vamos a ir la próxima semana, por cierto? Adelante. Todavía no lo tenemos claro, pero depende de la efeméride, te voy a depende de lo que sorprender. pase ahorita. Te voy a sorprender. Seguro en algún momento tocaremos a Arreola, tocaremos a supuesto. Juan Rulfo, etcétera. A todos ellos. Los grandes clásicos. No puede ser. Tenemos que entender que ha habido mexicanos universales y se han manifestado en cosas tan simples como es googleelo, tiene además mensajes maravillosos en sus discursos. Y yo creo que, por ejemplo, ahora en la época del emoticón, ¿no? Donde ya no estamos acostumbrados a ponerle en palabras lo que sentimos, es importante recuperar el idioma. Es importante que como padres de familia le hagamos sentir este amor a nuestros hijos por la lectura y nosotros mismos pues leer y que aprendan ellos con el ejemplo. Eso. Pues Sofía, muchísimas gracias. Encantado de que estés por acá y nos vemos la próxima semana. Será con alguna sorpresa, pero algo que usted no se debe perder. Muchas gracias. Gracias. Bye.